Bueno, Shalom, bienvenidos a este tiempo hermoso que nuestro Padre Celestial nos permite en este Shabbat. Un Shabbat más en bendición, en misericordia, un tiempo en el que podemos conectarnos con la eternidad del Padre, un tiempo en el que podemos conectarnos con su presencia, con su eternidad, con su infinitud, en el que nos va a estar edificando a través de su palabra, llevándonos a entender y comprender y a ver cada vez más de su amor. Le damos la bienvenida a los que nos ven y nos escuchan en este tiempo y bueno, los que nos verán más adelante por medio de este video. Bueno, mis amados, para el día de hoy vamos a estar viendo un tema bien importante. Como les compartí hace un momento y lo he compartido hace tiempo, a inicio de este año el Padre colocaba algo en un tiempo que tuvimos de estar conectados únicamente en el Eterno, y era que la instrucción que el Padre daba es: yo quiero mi pueblo, obviamente ya está el pueblo, pero cuando dice yo quiero mi pueblo, hace referencia a que quiere llevarnos un poco más adentro en cuanto a obediencia, en cuanto a conocer más cosas del Padre, que es lo que nos ha permitido en este tiempo, en este correr de este año, en el transcurso de este año, pero aún así nos sigue llevando más profundo a cosas que de pronto antes habíamos visto o escuchado, pero de pronto no habíamos podido comprenderlas de la forma en que hoy las vamos a comprender. El Padre, por medio de su palabra, trae vida, y quiero que eso lo tengamos presente hoy, que lo anoten ahí bien grande: vida. Ya les voy a dar el título. El Padre, por medio de su palabra, trae vida, trae sanidad y trae libertad, y es lo que va a estar instruyéndonos en esta enseñanza y en la enseñanza de la tarde que nos va a permitir tener nuestro Padre Celestial. Por eso, el título de la enseñanza, o que vamos a empezar a manejar hoy, lo vamos a ver vamos a ver lo que nuestro Padre quiere enseñarnos, la base de todo, pero vamos a ir enfocados hacia una área que es el área material y económica. Es lo que el Padre nos indica para este tiempo a causa de lo que está sucediendo a nivel del mundo, digámoslo así, del caos que está empezando a suceder en la parte económica, referente a las monedas, a todo el colapso que se está empezando a presentar, que ya se veía venir y sabíamos que iba a suceder. Pero es como la base para que tengamos presente. Hoy quiere enfocarnos el Padre hacia el área material y económica, ¿sí? Pero es la base para toda nuestra vida, y así mismo lo vamos a ir desarrollando a medida de la enseñanza. Por eso el Eterno coloca, o el título de esta enseñanza es: organizando nuestra vida en lo material conforme a Yahweh. Tengan presente aún el nombre. No vayan a escribir Eterno, ni Adonai, ni Elohim, sino conforme a Yahweh. Porque Yahweh es dador de vida, Yahweh es misericordia y amor. Tengámoslo presente. Entonces el título. Entonces vamos a empezar a desarrollarlo. Vamos a verlo de esta siguiente forma. Voy a dar una breve introducción de lo que está sucediendo y la forma en que el hombre ve. Vamos a ver puntos importantes como lo es fertilidad, primero vida, fertilidad, y tercero, fructificar y multiplicarse. Es el orden en que vamos a estar viendo, y cada uno pues lo vamos a ir desglosando, cada puntico vamos a irlo desglosando para poderlo comprender. La tercera es fructificar y multiplicarse. Y esto es importante, y esto es hermoso poderlo entender desde hoy, porque nos va a traer una renovación en nuestra mente, digámoslo así, que es necesaria. Siempre a medida que avanzamos es necesaria una renovación en nuestra mente, porque nuestra mente a veces se limita hasta lo que conocemos, pero cuando llega algo nuevo, nuestra mente tiene que ser renovada. A veces desaprender para aprender más, o a veces simplemente darle el espacio
para poder captar, ¿sí? Para poder comprender y entender, que es lo más importante, lo que nuestro Padre nos quiere indicar. Entonces, vamos a empezar a desarrollarlo. Cuando observamos la vida del ser humano, ¿sí? En este momento, en este tiempo, o bueno, aún generaciones atrás, muchos tiempos atrás, nos damos cuenta que avanza en un ciclo sin fin. Y ese ciclo sin fin es manejado por el sistema y lleva a un solo propósito, y es la muerte. Cuando hablo de muerte, no hablo muerte física, porque todos tenemos que ir a reposar en algún momento. Hablo de una muerte eterna. Yo le compartí a los muchachos hace unos días y a unos hermanos en la casa de Soacha, el enemigo y el adversario por generaciones y por mucho tiempo ha matado masas, los mata y los mata en vida. Y cuando me refiero a matarlos, hace referencia a que en la forma de vivir cautivándolos, no les permite comprender las cosas aún más allá, sino que los lleva muertos a muerte, a una muerte eterna. Y ha matado a muchos por muchas generaciones, pero en esta generación el Padre quiere algo mayor con nosotros, ¿sí? Y es la manifestación de los hijos del Rey, ¿verdad? Entonces, cuando observamos, todo va en un ciclo sin fin, que se repite y se repite, obviamente cada vez con cosas nuevas, ¿no? El sistema maneja tecnología, maneja modas, maneja culturas, maneja todo nuevo, envolviendo al ser humano en un círculo que siempre va lo mismo, y lleva un solo propósito, y es muerte, llamémoslo así, ¿sí? Listo. A medida que avanza el ser humano, llamamos a la tecnología y toda esta cuestión avance, nuevas cosas, ¿sí? Avances le llamamos. Pero esos avances lo único que hacen es cautivar aún más la mente, cautivarla aún más. Hoy en día nos damos cuenta que la mayor herramienta o instrumento para una muerte espiritual y física es la tecnología. Cuando nos mantiene cautivos a un celular, a un videojuego, a los jóvenes, a un computador, a muchas cosas, se deja de vivir la vida, ¿sí? Es más, miren este detalle. Cuando uno puede compartir con una persona e interactuar con ella en una plática en el diario vivir en diferentes acciones u ocasiones y lugares, se edifica y se aprenden cosas nuevas. Pero de cierta forma aún el sistema nos ha llevado eso, a encajonarnos únicamente en las cosas y ni siquiera compartir con los demás. Porque si de pronto a alguno se le ocurre un chispazo, oiga, pero esto está como mal, le va a decir al otro y el otro va a decir, oiga, sí, y empiezan a comunicarse. Hasta eso ha querido cortar, aún la comunicación verdadera, ¿no? Porque la comunicación por medio de las redes hoy se mueve, pero son cosas, ¿cómo decirlo? Absurdas, tontas, sí, tontas, dejémoslo en tontas. Son comunicaciones que no edifican en nada, ¿sí? Lo único que hacen es llevar a degradar más. Entonces, se maneja este ciclo y ha sido de generación en generación. Entonces, llegamos a un punto que es el que mueve absolutamente todo el resto de ese sistema, que es el que mantiene, digámoslo así, cautivo y esclavizado al ser humano. Y miren esta pregunta, ya mirándolo así, mirando las personas de nuestro, que nos rodean todos los días, ¿por qué se levantan los seres humanos todos los días? ¿Tras de qué? Tras el trabajo y de conseguir Tras del trabajo y de conseguir dinero. Tengamos presente a ese orden que el ser humano tiene. Se levanta para trabajar, para conseguir dinero, ¿verdad? Para conseguir el sustento. Muchos, incluso lo hemos visto hasta en canciones, dicen, me levanto y voy y consigo el sustento para mi familia. Consigo el sustento para mi familia. El hombre, el ser humano. Tengámoslo presente, ¿sí? Dice ya. Y el mismo hombre lleva batallando toda su vida, buscando día a día el sustento, sin darse cuenta que los días y los años se pasan. Tal vez no, voy a ahorrar y me voy a matar trabajando para ahorrar y voy a llevar a mi familia a pasear. Listo, sí, no está mal. El problema es cuando eso ocupa lo primero, que ese es el punto que vamos, ¿sí? Eso se puede hacer. Entonces me los llevo a pasear, a veces se endeudan, llegan no endeudados, tengo que pagar las deudas, pero yo trabajo porque se lo di a mi familia. Y así se pasa toda la vida. Y la pregunta es, ¿y el eterno? La herencia que hay que dejar. Porque ese es el otro punto. A veces se piensa, bueno, yo voy a trabajar duro, hago esto y esto y esto,
y voy a dejarle la herencia a mis hijos. Y hay gente que ha logrado gran capital en cuanto a lo económico y le deja a los hijos, pero como los hijos nunca lo trabajaron y la persona nunca estuvo con ellos para edificarlos y formarlos, o sea, les puso todo en las manos. ¿Qué hacen ellos? Cogen, venden y quedaron sin nada, porque ellos no pensaban como el que consiguió las cosas, porque todo lo tuvieron a la mano, ¿verdad? Es lo más notorio. Entonces, nos damos cuenta que el dinero es algo, es una mentira, lo llamo yo. El dinero es una mentira, sin embargo, es un recurso que se necesita aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, el dinero se desvanece como el humo. Hoy tenemos, necesitamos alguna cosa, vamos y la compramos. A veces nos gastamos todo un día trabajando para salir y comprar lo que necesitamos de alimento, y eso es bueno. A veces lo tenemos y sin darnos cuenta del valor que tiene, lo malgastamos en cosas que no se debe hacer, ¿verdad? Se le da un mal manejo, llamémoslo así. Otras personas lo tienen y lo acumulan y les duele gastar un peso, ¿sí? Digámoslo así, hay envidia, hay tacañez, hay de todas las cosas, pero nada bueno. Porque aquel que acumula riquezas en la tierra, nada bueno tiene en su corazón, ¿sí? Eso lo miramos, porque se aferra tanto a las riquezas que tiende a olvidarse de la bondad, llamémoslo así. Porque tienen el pensamiento de decir, yo lo conseguí, yo hice, yo, que es el círculo que sucede todos los días. Entonces, el dinero es algo que gira, que mueve, que corrompe al ser humano, perdón. Y el dinero es por medio del cual el ser humano cree que tiene poder. Y en realidad da poder de una u otra forma. El que tiene mucho dinero tiene poder para mandar a personas, para mandar a hacer cosas, para como de gobernar de una u otra forma sobre ciertas personas, ¿verdad? Entonces, por medio del dinero aquí en la tierra también se tiene poder, o el dinero permite el poder dentro de las personas. Miren, permite o le da poder al terrenal sobre lo terrenal y los terrenales. ¿Sí? Tengámoslo presente. Sin embargo, cuando lo minamos, ¿qué es lo único que genera? Muerte. ¿Sí? Cuando lo miramos. O sea, cuando únicamente le damos el enfoque, o el ser humano le da solo el enfoque a eso. Porque vuelvo y digo, no es que esté mal trabajar, yo no voy a decir aquí que no hay que trabajar, yo no. Solo que vamos a ver las cosas desde otro punto de vista, ¿sí? Tengámoslo presente. Yo no estoy diciendo no hay que trabajar, no es malo tampoco uno tener sus ahorros, de pronto invertir, eso es bueno, solo que desde el ciclo correcto, que es lo que vamos a entender ahorita. No en el ciclo del sistema, no. En el ciclo del sistema es lo mismo. La esclavitud para mantener cautivo. En el eterno todo es diferente, porque en el eterno el dinero no es lo primero. Ahí eso es lo que vamos a comprender, y lo aclaro desde ahorita. Entonces, cuando se enfocan solo en el dinero lo único que lleva es a muerte. Lo material y las riquezas y las posesiones, a lo único que llevan es a muerte, porque por lo general tiene uno que tener un corazón restaurado antes de recibir cosas, porque si no, las mismas dicen en el mundo, el dinero corrompe, y eso es literal y se ve todos los días, ¿verdad? Ya. Otra cosa que hace, como lo decía, quita la visión, cautiva. La visión en cuanto a qué, no en cuanto a esforzarse y adquirir más cosas, porque eso sí lo hace el dinero, ¿sí? Aunque de cierta forma sí quita la visión a aquellos, miren, cuando hay deudas, quita la visión y cautiva y quita el entendimiento también, porque nos afanamos por ello y no nos permite ver el afán de cancelar ese dinero, o sea, el dinero es el punto base, nos quita la capacidad de poder ver más allá las otras soluciones que hay, ¿sí? A veces eso nos limita, pero también quita la visión. ¿De qué forma? En el momento de ambicionar y querer más y más cosas, quita la visión de lo que es la verdad en el eterno, ¿sí? O sea, nos cautiva el sistema, llamémoslo así, nos cautiva el sistema, negándonos así la verdad, ¿sí? Y ocultándonos que hay vida eterna. ¿Por qué? Porque el que tiene dinero es como el que estudia mucho
alguna ciencia, digámoslo así, alguna cosa, creen que todo tiene una explicación, ¿sí? Y el que tiene dinero cree que todo se puede comprar. El que estudia mucho alguna ciencia, algún estudio, cree que todo tiene una explicación. Por ejemplo, por eso es que hay ateos, gente que dice ser muy estudiosa, conocer mucho, tener inteligencia, dice que son ateos porque Dios como que no tiene explicación. La cuestión es que si tuviera explicación no sería Dios, ¿sí? Ese es el punto, porque Dios es eterno, es infinito, ¿verdad? Asimismo es el dinero. La gente que tiene dinero dice, yo estoy bien, o sea, como que no tengo necesidad, eso. No piensan en vida eterna, ¿sí? No piensan en salvación porque ellos creen que están bien. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, aquí, ya. Entonces, todo esto causa que los días de la vida del ser humano pasen y tal vez lleguen al último momento y digan, bueno, toda mi vida hice esto y esto y esto, y vieron personas que vinieron a hablarme de Dios y nunca les puse cuidado. Pero por lo general a veces se acuerdan ya cuando están en el lecho de muerte. Entonces ya para qué. ¿Sí? Y se olvidan y tal vez algunos ni conocen completamente qué es la salvación. Porque cuando alguien, es que miren, hasta las personas que salen, sea la religión que sea, llegan, venga, conozca, dejes de enseñar de la Biblia. Y no, ahorita no. Los despachan, negándose a sí mismo. Más excusa no pueden tener cómo justificarse delante del Padre, porque el Padre de una u otra forma envió personas a que le hablar. Entonces, bueno, esto es así. Sin embargo, como lo decía hace un momento, el ser humano tiene el problema que corre todos los días tras de esto. Todos los días corre tras de esto, ¿sí? El ser humano corre tras de esto. Todos los días y toda su vida, miren esto, incluyendo creyentes, ¿sí? O de los que decimos que hay creyentes. ¿Por qué? Porque aún en iglesias grandísimas y eso, nos damos cuenta que la base y lo que predican es dinero, ¿verdad? Entonces, no por juzgar, sino porque simplemente están cautivos. Y bueno, también aparte de eso, conforme a los deseos de corazón, tienen sus propios ídolos. Entonces corren a donde les hablan de los deseos de su corazón, ¿sí? El deseo de nuestro corazón es la obediencia y el amor al Padre, el temor al Eterno, ¿sí? Entonces buscamos dónde está su presencia, sin importar muchas cosas más. Lo demás es añadidura. Ya lo vamos a ver. Entonces, para poder entender y empezar a desarrollar esto, vamos a ver 3 puntos bien importantes aquí en el principio. De una u otra forma, son preguntas y respuestas, pero también son simple lógica o sentido común que debemos tener, ¿verdad? Estos puntos nos van a dar la entrada o el comienzo a algo nuevo en la presencia del Eterno, pero también a algo nuevo en nuestras vidas, cuando permitimos que el Padre entre por medio de su palabra, transforme y fluya como tiene que ser Él a través de nosotros. Entonces, el primer punto de estos, es como una explicación, ¿sí? El primer punto de estos es, vamos a verlo desde el punto de las personas que buscan y dicen creer en Dios, o que los que creen en Dios. ¿Listo? Es el primer punto que vamos a ver. Entonces dice así, cuando tenemos la convicción de seguir a Yeshua y a Yahweh, comprendemos que no se le puede servir a dos señores, ¿verdad? Pues por las razones que ya vimos y también porque la misma escritura nos lo indica. Para esto yo les voy a leer Mateo capítulo 6, versículo 24. Y dice así, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, dice esta versión, y a las riquezas.
¿sí? No podemos servir a Dios y a las riquezas, porque bien lo dice acá, se aborrecerá al uno y se amará al otro, ¿sí? O se apegará al uno y ese apegarse es impedir el morir en nosotros, impedir el menguar en nosotros y menospreciará al otro, porque no se entenderá la voluntad perfecta del Padre, aun cuando en medio de sus procesos de formación Él quiere mostrarse como nuestro proveedor, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de servir, hacemos referencia a ser esclavo. Ahí dice, no se puede servir a dos señores. Eso va dentro del primer punto. El servir o el ser siervo nos hace referencia a ser esclavo o para esclavizarse, nos da la definición también. Y miremos este detalle tan hermoso. Si somos esclavos, hace referencia a que tenemos un amo, al cual le obedecemos y hacemos todo conforme a lo que Él nos instruye. Entonces, si yo soy esclavo de Yeshua, esclavo de Yahweh, por misericordia y gracia, ¿sí? Siervo de Él, yo obedezco lo que Él me diga, es mi amo, ¿sí? Por eso hay salmos y hay partes en la escritura donde dicen Señor, ¿sí? Tú eres mi Señor o tú eres mi Señor. Cuando vemos en la traducción correcta o en las versiones antiguas, nos hace referencia a mi amo, tú eres mi amo. O sea, yo soy tu siervo y yo te hago caso. ¿Sí? David era uno de los que más hablaba en sus salmos de esta forma. ¿Sí? Entonces, dos cosas. A mi amo le hago caso y le sigo conforme a él. Si le hago caso a las riquezas de este mundo y a las cosas del dinero en este mundo, a las riquezas de este mundo, pues se va a convertir como mi amo, voy a estar esclavizado en cuanto a ello y voy a avanzar conforme a lo que me instruye el sistema. ¿Para qué? Para muerte. ¿Sí? Mas si yo avanzo siendo esclavo de Yeshua, amando, temiendo a Yahweh nuestro Elohim, obedeciendo y deleitándome en sus misbot, voy a alcanzar vida eterna, ¿verdad? Porque quien deja su vida por mí, hallará su vida, ¿verdad? Pero también en Mateo 6:33, ahí más adelantico, nos indica precisamente a eso. No busquen las riquezas, porque las riquezas, ¿qué son? Las cosas de las riquezas son cosas de este mundo, y cielo y tierra van a pasar. No son eternas, pero lo que es eterno es a lo que el Padre nos dice que busquemos. ¿Por qué? ¿Para qué pasar y gastar toda nuestra vida buscando algo que es una mentira, llamémoslo así, que es, no sé si la palabra correcta es efímero, ¿sí? Que es efímero, y no pasajero, y no buscar algo eterno, no solamente para mi vida, sino para quienes me rodean y para mi descendencia. ¿Por qué lo digo? Porque si yo busco todos los días para mi familia, hay gente que dice, no, yo busco porque yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé o vivan lo que yo viví, ¿sí? Pero esto trae a memoria algo bien importante, una enseñanza que una vez nos daba nuestro Roy, de una visión o un momento en que el Eterno lo llevó, llamémoslo así, en el espíritu a un lugar y lo hizo entrar en el cuerpo de un mendigo. Y estando allí, él veía, sentía todo tal cual. Y en ese momento pues estaba aprendiendo y dijo, Padre, si tú me dieras, digámoslo así, como riquezas, yo sacaría a este hombre de acá. Y el Eterno le decía, no, no, porque las riquezas yo se las puedo dar. Lo que yo necesito es que usted vaya y le hable mi palabra para que sea transformada su alma. Porque con lo material no se cambia a nadie, se le ayuda. Yo puedo ver una persona mal en la parte económica, llamémoslo así, en pobreza, y yo voy y le doy dinero y se lo tira, se lo gasta todo, pero su alma sigue igual. Tal vez ese dinero que yo le dé genere que se corrompa más. Pero ¿qué puede transformarlo? La palabra del Eterno. Y dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Yahweh o de Elohim y su justicia. ¿Cuál es la justicia de Yahweh? ¿Sí? O cómo alcanzamos justicia y justificación, porque es justicia, es juez, justicia, ¿sí? Juicio, justificación, ¿sí? Ante el juicio. Entonces,
¿Cómo alcanzamos la justicia de Yahweh? Él hace juicio, ¿sí? Primeramente busca primero el reino de Dios y toda su justicia. O sea, para hallarnos justificados por medio de Yeshua y hallarnos justos delante de sus ojos, ¿verdad? Y todas las cosas, todas las demás cosas serán añadidas. Mateo 6:33, como lo decía hace un momento. Entonces, buscad primeramente el reino de Dios, ¿sí? Las cosas que son eternas, ¿sí? Y su justicia, o sea, alcanzar justificación, hallarnos justos delante del Eterno, pues para poder alcanzar el reino de los cielos, para alcanzar una eternidad, una salvación. Y todas las cosas de aquí de la tierra serán añadidas o serán añadidura, ¿sí? Ya vamos a entender por qué, ¿cómo así? O sea, eh, ya como lo hablaba hace un momento, el que busca el dinero y se basa en las riquezas de este mundo, haya muerte. Y no muerte física, sino muerte eterna, porque se niega a buscar al Eterno. El que tiene por principio las riquezas de acá, por primero, ¿sí? Porque hay personas creyentes que el Eterno los prospera en gran manera, pero ellos no tienen por primero al Eterno, ¿sí? El que tiene por primero el dinero y las cosas materiales aquí en la tierra, ese simplemente está encajonado para ir a muerte eterna, ¿sí? Pero quien deja todo por seguir a Yeshua, haya vida, ¿sí? Quien busca las cosas del reino de los cielos, de los Shamaim, lo demás le será añadidura, porque está listo y preparado y entiende que lo que se le entrega, ¿sí? Es con un propósito. La pregunta es, ¿cuál es el propósito? Ahí vamos al segundo punto. Entonces, nos lleva a algo bueno y nos lleva a pensar algo bueno. Las personas aquí en la tierra buscan, crean empresas, todo, tun, 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 y sin darse cuenta pueden estar desviando porque lo primero es eso y no lo primero es el eterno. Entonces, nosotros obviamente tenemos que tener un control en nuestra vida económica y financiera. Es lo correcto hacerlo, pero no puede ser lo primero. Y entonces, si esto es así, la pregunta es, entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿de qué forma tenemos que llevarlo? ¿O cómo manejarlo? ¿O cuál es el orden? ¿Sí? Entonces, en el segundo punto es, el orden no es esclavizarnos, ¿sí? Como ya lo veíamos, a las riquezas de este mundo. ¿Sí? No es esclavizarnos a las riquezas de este mundo, porque eso solo es un recurso o una herramienta. Yo cargo mi cuadernito. Ya. Ya listo. Pues no es en la forma en que el mundo nos indica hacerlo. Sino en el orden que Yahweh estableció desde el principio. Ustedes dirán, eh, pero ¿cómo así si en el principio, cuando Adán y Eva no había dinero? Suena raro, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el orden correcto? Y aquí vemos el tercer punto. Y es que
Yahweh primero ordena nuestra vida en lo material y físico, en lo básico. O sea, en pocas palabras, yo siempre lo digo, primero barremos antes de trapear. Yahweh primero pone orden en nuestras vidas, en lo básico, en lo material, ¿sí? En lo palpable, digámoslo así. En las cosas que son de este mundo, para poder comprender lo espiritual, ¿sí? Obviamente todo es espiritual, pero si ordenamos primeramente lo material, lo básico, lo físico, ¿sí? Si yo me levanto y tiendo mi cama, si me arreglo, me baño, me arreglo, me alisto, desayuno, quedo libre para hacer otras cosas. Pero si yo me levanto, mi cama no está tendida, no me he bañado, no he desayunado, ¿cómo estoy listo para hacer otras cosas? Por eso todo tiene un orden, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá, teniendo presente que todo es espiritual, pero lo material y lo físico es reflejo de lo que sucede en lo espiritual. O sea, en lo físico y en lo material se manifiesta lo que es espiritual. Por consiguiente, lo primero que el Padre hace en nuestras vidas es ordenar lo básico, llamémoslo así, la base. ¿Sí? Y para poder comprenderlo y comprender este orden, adivinen dónde tenemos que ir. Al principio. Para poder entender aún más cómo era, pero también qué orden se le dio a todo. Entonces, a partir de este momento, vamos a empezar a mirar el orden que Yahweh dio, un orden esencial que Yahweh nos dio, también un mandamiento que Yahweh nos dio. Bueno, uno entre muchos que vamos a ver, pero vamos a ver el orden del Eterno desde el principio para ahí sí retomar nuevamente la parte material y económica. Entonces, vamos a verlo y vamos a ir viendo unos puntos muy interesantes y especiales que es necesario en nuestras vidas. ¿Tienes preguntas? No. A ver. Eh, Ese es el punto. Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 1 y les quiero pedir que por favor me ayuden a leer. Puede ser en una Reina Valera. Sí, empecemos a leer desde el uno y yo les voy a ir dando punticos si ustedes de pronto los subrayan o los anotan en el cuadernito como resaltado. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Espera, hay un alto. Había desorden, está desordenada y vacía. ¿Cómo nos toma el Padre cuando nos vuelve a Él, cuando nos lleva a Él? ¿Nosotros cómo vamos? Pues llevamos una vida conforme a lo que nos han enseñado. No, a veces no es ni culpa de nosotros, ¿sí? Simplemente va desordenada y vacía. Así es cuando nos toma. Y el Padre empieza a ordenar y a llenar. ¿De qué? De su presencia. ¿Listo? Ahorita al final les voy a contar algo de los 7 días. Listo, pero sigamos. Tengámoslo presente en cuanto a nuestra vida. ¿Listo? Desorden y Las vacía. tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Uh-huh. Y el Ruach de Yahweh se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y vio Yahweh que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Y llamó Yahweh a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y mañana un día. Luego dijo Yahweh, haya expansión en el medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas.
E hizo Yahweh la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Yahweh a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Yahweh, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Yahweh a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Yahweh que era bueno. Después dijo Yahweh, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Yahweh que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Yahweh, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Yahweh las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Yahweh en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Yahweh que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Yahweh, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Yahweh los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Yahweh que era bueno. Y Yahweh los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y luego dijo Yahweh, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastrara sobre la tierra según su especie. Y vio Yahweh que era bueno. Entonces dijo Yahweh, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Yahweh al hombre a su imagen, a imagen de Yahweh lo creó. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo Yahweh y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y dijo Yahweh, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Yahweh todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Hasta ahí, hasta ahí. Si nos damos cuenta, durante toda la creación hubo una palabra base
antes de cualquier cosa y fue vida. Entonces, se descubrieron las aguas, se separaron las aguas de las extensiones de los cielos con las aguas de abajo, se descubrió la tierra, digamos que eso rojo es un mar. Estuvo la tierra y la tierra produjo hierba, luego el Eterno colocó aves, colocó lumbreras, tengamos eso presente. Aquí voy a dibujar la luna, así ya me van a entender porque hay así. Hizo animales de la tierra, peces en el mar y aves. ¿Qué fue lo primero que sucedió después de que se descubrió la tierra? Brotó vida, ¿sí? Vida. Brotó la hierba, sí, los árboles, todo, brotó hierba, pero brotó vida. Tengamos esa palabra muy presente de aquí en adelante en nuestras vidas. ¿Listo? Brotó vida. Y le dijo, el Eterno indica que creciera y que se multiplicaran según su semilla, según su género o especie, sí, especies en animales, según su género, sí, también su especie, sí, según su género, que se multiplicaran. Entonces, depositó vida por medio de la palabra y creció una planta o plantas que fueron fértiles, o sea, dio vida, pero lo que recibió vida fue fértil para dar, para transmitir vida. ¿Listo? Esa es nuestra base. Recibió vida por la palabra para transmitir vida. O sea, hizo fértil. A lo que el Eterno le dio vida, lo hizo fértil. ¿Listo? Y esto es importante porque acá vamos a empezar. Cuando observamos fértil o fértil, la palabra fértil, lo encontramos en el Strong 3759. Es la misma palabra que se usa para un monte, el monte Carmelo o Carmel. Y esa es la palabra para fértil, Carmel con K. El Strong 3759. Carmel. ¿Listo? Y la definición es Carmelo, ¿sí? Como suena, Carmelo. No, ese sí con C, con C. Carmelo. Labrado. Fértil. Una plantación. Tierra de jardín, que la tierra de jardín pues es fértil, se puede trabajar para sembrar. Fruta. Y jardín en crecimiento. ¿Listo? Entonces, cuando observamos esta definición, la palabra como tal, Carmel, hay otras definiciones referente a fértil, pero las otras definiciones o las otras palabras nos hacen referencia, por ejemplo, a alguien robusto o a un volumen, ¿sí? A algo que es fértil por su volumen, por su masa, o se le dice fértil a algo que es abundante, ¿sí? Pero acá esta raíz o la base de Carmelo nos hace referencia a fértil de sembrar, de tierra, de brotar, de sembrar. Por eso es que tomamos la palabra Carmel. Entonces, cuando hablamos de fértil, sí, fértil, ya. Cuando hablamos de la palabra fértil, y quiero que lo tengamos presente, ¿sí? Cuando hablamos de vida y hablamos de la palabra fértil, hacemos referencia a fértil, algo que es fértil.
O sea, si lo pronunciamos hoy, fértil de nuestras bocas, si lo pronuncian dentro de 10 años alguien de su boca fértil, es fértil. Es. O sea, es algo que es, que está establecido. Si yo digo fertilidad, estoy hablando como si fuera en tercera persona. Pero si digo fértil, es algo que es algo que permanece y está. ¿Sí? El Eterno creó al hombre, ¿sí? Y les dijo, fructifiquen y multiplíquense. Depositó vida en el hombre y el hombre por medio de la semilla fue fértil para transmitir lo que había recibido, que era vida. Las plantas recibieron, el Eterno dijo que brote de la tierra, nacieron plantas, vida, por consiguiente, fueron fértiles para transmitir lo que Dios les había dado, que es vida, transmitir vida por medio de la semilla. Entonces, nosotros somos fértiles, ¿sí? Si yo digo fertilidad, estoy hablando como si fuera ajeno. ¿Sí me estoy haciendo entender? Yo digo la fertilidad o fertilidad, como si estuviera acá. Cuando yo hablo de fértil, estoy hablando de algo que es. Y Yahweh es. O sea, no solamente es, fue y será, no. Es eterno. Yahweh es. Y fértil es algo que es, de la vida que proviene de nuestro Padre. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso es lo que nos indican los verbos, conforme a las palabras que vamos observando, la importancia de cada una. Entonces, fértil es algo que es. Y Dios depositó vida en nosotros, Yahweh depositó vida en nosotros, ¿sí? Por consiguiente, nosotros tenemos vida, estamos vivos, ¿sí? Las criaturas están vivas, ¿sí? Entonces, también tienen vida para transmitir vida, o sea, son fértiles. De lo que recibieron dan. Eso significa ser fértil. ¿Listo? Tengámoslo presente. Entonces, de lo que tengo doy. Eso es fertilidad. De la vida, porque estoy vivo, eso transmito. Es lo que vemos en el diario vivir. Los animalitos son fértiles, transmiten la vida que Dios les dio. Y si no, moriríamos. ¿Por qué digo yo fértil? Que lo fértil es, porque fértil es de Yahweh, proviene de Yahweh, ¿sí? Y lo que es de Yahweh permanece para vida, pero lo que es del hombre muere. Dura un tiempo, pero muere. Es algo no perenne, se llaman las plantas. Lo perenne dura, lo no perenne es algo que es pasajero, como los cultivos rotativos. El maíz, siembra uno maíz, cosechó y listo, se fue, otro cultivo. Lo que es del hombre es así, pero lo que es de Yahweh permanece. ¿Listo? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí? Y esto es importante porque cuando observamos esta palabra, Carmel, y observamos cada una de sus letras, la primera letra es la letra Kaf. Se las voy a escribir. Ay, bueno. No, Kaf, normal. C-A-F o K-A-F, para que les quede muy bien. Vamos a poner en práctica el hebreo que vemos los miércoles. Kaf. ¿Alguien se acuerda qué significa Kaf? ¿Tienen ahí su cuadernito o no? Palma de la mano, sí. Nube. ¿Qué más? ¿Cubrir? ¿Cubrir o nube? Me dijiste. Nube. Nube. Mano abierta. Mano abierta. Abrir. Palma de la mano sin mano. Mano abierta. ¿Cuál K? La que es Kaf, sí. la C. La C al revés. Palma de la mano, nube, suprimir, y el personaje es Moisés. Moshe. Muy bien. Número 20. Muy bien. Le vamos a agregar otras cositas, ¿sí? Porque dentro del significado de la letra Kaf también nos hace referencia a postrado, doblado, o sea que implica humildad. Postrado, Postrado, doblado, implica humildad.
O sea, el que es humilde, atiende, ¿sí? Postrado, se postra delante de la presencia. ¿Por qué? Se despoja de todo, ¿sí? Es la primera palabra de fértil. Digámoslo presente. Nos postramos, doblados, implica humildad, ¿sí? Humillación, ¿sí? Entonces, postrado, doblado, es lo que nos indica, o lo primero que nos indica la palabra fértil dentro de lo que significa fértil, o sea, la fertilidad, porque aquí vamos a empezar un camino bien hermoso, o sea, ya lo empezamos, pero vamos a ver algo bien hermoso. Nosotros somos fértiles. Yo soy fértil. Tenemos vida. Transmitimos vida, ¿verdad? Entonces, dice así, entonces la palabra fértil involucra humildad, humillación y postrado. En este caso comprendemos la humildad y la humillación para ser aceptados por Yahweh. ¿Qué es lo único que Yahweh no desprecia? Un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Por consiguiente, la forma correcta que nos permite acercarnos a Yahweh por medio de Yeshua es ser humildes y humillarnos. Para reconocer, humillarnos hace referencia a despojarme de lo que soy, para reconocer a Yeshua, reconocer al Padre, entrar por medio de Yeshua al Padre, ¿sí? Y poderme conectar con Él. Para recibir de Él lo que Él tiene para mí y no lo que yo creo y pienso. O lo que hasta el día de hoy había aprendido. ¿Listo? Para ser fértiles, o sea, bueno, somos fértiles, ¿sí? Pero voy a tocar la palabra fertilidad así, desde otro, un poquito más allá, no solamente la fertilidad de poder procrear hijos, sino de la fertilidad en cuanto a todo. Si yo tengo vida, transmito vida por medio de la palabra, por medio de compartir con alguien, por medio de una acción o una palabra que el Padre determine para con alguien, ¿verdad? Entonces, aquí es este punto. Entonces, dentro de lo que implica fertilidad para vida verdadera, es estar humillados, despojarnos de todo, humildes para recibir de Yahweh y dejar todo lo que hasta el día de hoy había aprendido. ¿Listo? Ahora miremos este detalle. Cuando seguimos un orden, esto lo tomé porque me pareció curioso e importante, ¿sí? Cuando tomamos un orden conforme al Aleph Bet, a la secuencia, digámoslo así, aunque tiene una variacioncita chiquita, ya la vemos, nos va a dar un mensaje bien importante. Esto lo tomé de una persona, de un comentario de unas personas dentro del estudio del alefato, y dice así: si analizamos y seguimos la secuencia del Aleph Bet, ¿sí? Y luego con el Gimel Dalet, ¿sí? Nos va a indicar que aprendiendo Torah, si quieren anoten eso, aprendiendo Torah, porque ¿en dónde está el orden de todo? En la obediencia, ¿verdad? Me humillo y me despojo y me vuelvo humilde para recibir la Torah, el orden del Eterno en mi vida. ¿Sí? Me estoy haciendo entender. ¿Sí? Entonces, para que aprendiendo Torah, o sea, permitiendo que el orden del Padre sea en mi vida, ¿sí? Y actuando con bondad, les doy la definición de bondad. ¿Todos sabemos qué es bondad o mejor se las aclaro? ¿Sí? Si quieren, abren un paréntesis ahí, bondad. Bondad. Bondad es la inclinación a hacer el bien. Eso lo encontramos en el Strong 2617. Y ya les doy otros si los quieren anotar. ¿Señor? Opuesto a maldad. Opuesto a maldad, sí. Mire, inclinación a hacer el bien. Entonces, agradecido
agradecimiento, afrenta, ya vamos a ver por qué afrenta, amor, benevolencia, benignidad, bien, clemencia, consolar, casa, favor, fidelidad, gloria, hacer merced, misericordia, misericordioso, piedad, piadoso y voluntad. ¿Listo? Todo lo que implica bondad, ¿no? ¿Sí? Entonces, voy a volver a leer desde el principio para volver a retomar. Entonces es, aprendiendo Torah y actuando con bondad, ahí ya pueden cerrar el paréntesis de la definición de bondad. Entonces Yahweh, y ahí seguirían las letras Hei Bab, te dará estaría de nuevo la Gimel, la Yet, la Tet, la Het, la Tet y la Yot. O sea, te dará sustento, aceptación, bien y heredad. Miren ese detalle. O sea, si yo me humillo, si soy humilde para dejar lo que era y recibir lo que el Eterno tiene para conmigo, ¿sí? Si acepto la Torah, pero actúo con bondad, o sea, de lo que recibo doy, en pocas palabras, ¿sí? Estoy atento que recibí misericordia, de eso doy, ¿sí? Ser misericordioso, bondadoso, piadoso. Entonces, Yahweh te dará sustento, aceptación, bien y heredad. O sea, me va a dar todo. ¿Sí? Y esto no hace referencia a que me tengo que quedar quieto y tome acá del cielo. No. Eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco a medida que desarrollemos. Pero ¿quién será el proveedor de nosotros? Yahweh. Si lo ponemos en primer lugar. Y si aceptamos su Torah y de lo que recibo, entiendo que es para dar. ¿Listo? Aquí es importante. Y nos habla de 4 galardones, algunas partes nos habla de coronas, o también nos habla de 4 reconocimientos a la persona que tiene la CAF o da ese paso a humillarse delante del Eterno y aceptarlo. Entonces, el primer reconocimiento es de sacerdocio, porque ¿quién ministra la presencia del Padre? Sino aquel que se humilla, acepta la instrucción del Eterno y busca todos los días, por medio de su vida, ministrar en cada acción, cada palabra, ministrar la presencia del Padre, que sea de agrado, que el Padre se deleite con la vida de ese siervo.
La segunda es reinando como príncipe. Porque ejecutando conforme a ello y teniendo esa relación de ministrar la presencia del Padre, pasa como sucedió con Israel, el que gobierna con Yahweh, el que pelea con Yahweh, no contra, sino con. O sea, porque todo lo que haga lo va a hacer de la mano de Yahweh, conforme a Yahweh. ¿Listo? El tercero es el reconocimiento por obedecer la Torá, porque no todos se someten a ella, ¿sí? Pero las tiernas instrucciones del Padre nos traen vida. Sí, señora. El tercero es por obedecer la Torá, ¿sí? Obviamente nosotros lo hacemos por medio de Yeshua, porque por sí solos no podemos. Y Yeshua es la Torá viviente. O sea, por obedecer, por estar sujetos a Yeshua y dar testimonio de Él. Porque Yeshua es obediencia absoluta. Entonces, al decir que obedecemos Torah, es dar testimonio de Yeshua, permitir que Él se refleje a través de nosotros. ¿Sí? Ese será tu punto. Y el cuarto, el reconocimiento o la corona o el galardón de un buen nombre, o sea, de un legado. Nombre, de un buen nombre, o sea, de un legado. ¿Sí? Cuando hay un buen hombre, es reconocido, uy, tal persona, y su descendencia es así, un buen nombre. Pero también un buen nombre, o sea, un nombre escrito en los libros de los cielos. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Miren todo lo que apenas estamos arrancando de lo que es la palabra fértil, ¿verdad? Entonces, aquí notamos eso bien importante. Si somos humildes y actuamos con bondad, como les decía, Yahweh nos sustentará, nos dará aceptación y nos dará bien en cuanto bien es cobertura en todo, ¿sí? Nos dará bien en todo y nos dará heredad fértil, ¿sí? Si obedezco y soy bondadoso, o sea, si no pienso en lo que yo quiero en mi propio bien, sino pienso más en dar que en recibir, ¿sí? En un propósito, llamémoslo así. Entonces, voy a empezar acá con un ejemplo, para eso dibujé esto en el tablero. Cuando las plantas crecen, vamos a hacerlo con la hierba. O bueno, voy a dibujar aquí un arbolito acá, chiquito. Un arbolito chiquito. Cualquiera de las dos. Cuando la planta crece, puede venir un ciervo y se come la planta. Ellas acabotan en sus espiguitas la semilla. Cuando él la come, se sacude o él se las come, luego en su proceso las digiere, pero aún así, él mismo al comérsela hace que la semilla que está fértil caiga a tierra, reciba nutrientes y vuelva a germinar otra plantica. De la misma forma el árbol tiene frutos, ¿verdad? La semilla está en el fruto, guardadita. Viene el animalito, se come el fruto y queda la semilla o la transporta a otro lado para que vuelvan a ser otro árbol, ¿verdad? Entonces, ¿para qué tienen vida ellas? Para dar. Ese es el fin, para dar. ¿Sí? ¿Para qué tienen vida los animalitos? Para dar. También para transmitir, para dar. ¿Verdad? Ahí empezamos una corriente, ahí empezamos algo. Fue el principio de algo. Entonces, ya, aquí. La siguiente letra que encontramos es la Dalet. Dentro de las palabras que conforman fertilidad, la siguiente letra es Dalet. Suena raro, ¿cierto?
Ya lo vamos a ver más adelante. Es por la palabra. Carmel, Sí, de Carmel. sí. Suena raro, pero es esa. ¿No es la Resh? Parece, sí, pero no. Hagámoslo presente. Carmel. Sí. Yo también me hice la misma pregunta. Ya después, ya más adelante lo vamos a ver. Claro, yo también me puse a mirar y yo dije, bueno, pero ¿cómo es? Miremos este detalle. ¿Alguien se acuerda por qué es la Dalet? Puerta. ¿Qué más? Hombre. Sí, hombre. Casa, Muy bien. perdón, Puerta estrecha. puerta, hombre, pobre, elevación, Personaje de Jacob. Muy bien. ¿Es el número? 4. 4. Aquí ya lo busco. Sí, ya lo busqué. Perdónenme, si es la Resh. Sí. Regálenme un segundo. Aquí está, sí es la Resh. Sí, yo la leí mal. Es que la anoté en hebreo. Sí, pero como que no me encajó. Listo. Resh. Tengámoslo presente. Ahora sí, díganme la Resh. Sí, perdónenme la vida. Sí. No, hombre pobre no es Resh. No. Persona. Cabeza, hombro, ro. Sí, cabeza. Principio. Principio. Hombre pobre. eh, hombre pobre. Sí, yo sí dije, pero ¿por qué? ¿Cómo que? No, fue mi error, fue que anoté la letra, pero las confundí. Fue culpa mía, perdónenme la vida. Sí. Yo sí dije, pero ¿por qué no están encajando las definiciones? Ya, ahora sí. Sí, ya. Entonces sí, la Resh, vuelvo y digo. Entonces, vuelven y me repiten, porfa. ¿Qué significados tienen? Cabeza. Cabeza, principio, Hombre pobre. hombre pobre, Insuficiencia. insuficiencia, Y su personaje. tu personaje es Joseph. ¿Alguien más conoce algo más de la Resh? Persona. Persona, sí. Superior, también pueden agregarlo ahí si quieren, en la definición que tengan en el cuadernito. Superior, cimiento. Tranquilos, ya les repito. Si quieren se las vuelvo a dictar, ¿sí? Listo. Entonces la Resh. Yo sí dije, no me están encajando los definiciones. Gracias por ayudarme, muchachos. Carmel. Esa es la R. Carmelo. Sí. Listo, ya. Yo sí dije, pero ¿por qué sí me hicieron dudar? Yo también tuve la duda. Y yo decía, pero ¿por qué sí? No, pero las definiciones no. Listo, acá ya. Listo, cabeza. Superior. Principio. Miren esta palabra también tan bonita. Comienzo. Hombre pobre. Cima. Cima. Y soplo. Soplo. ¿Listo? Ay. Listo, mis amados. Acá. ¿Por qué se me ocurrió? Pero vamos a enfocarnos aquí en algo bien importante. Y nos indica que es hombre pobre. También, ¿verdad?
Entonces, cuando nos hace referencia a hombre pobre, nos indica a necesidad o a alguien necesitado. ¿Sí? Miren este detalle, ¿sí? Que está atento a un benefactor, ¿sí? A quien sopla, a quien es nuestra cima, lo primero, nuestra cabeza, de quien proviene todo, ¿sí? Está atento a un benefactor. Pero miren qué es lo más hermoso. Esperando y deseando. ¿Voy muy rápido ahí? ¿Más despacio? Sí. Más despacio, listo. Entonces, nos hace referencia a un hombre necesitado o a la necesidad de un hombre que está atento al benefactor. Al benefactor. ¿Listo? Como así, El beneficio. Sí, benefactor. desde el Rashid. Esperando, deseando, así que coma deseando, y creyendo en lo secreto, si quieren coloquen entre paréntesis en silencio, que recibirá su ayuda. Entonces, nosotros reconocemos nuestra necesidad del dador de vida, de nuestro Padre. Es nuestra cabeza. Y como lo veíamos anteriormente, si le aceptamos y entramos a Él, ¿sí? Aceptamos su Torah y decidimos sujetarnos a Yeshua, al Padre por medio de Yeshua y dar testimonio de Él, yendo Él como cabeza, siendo nuestra cima, nuestro primero en todo, reconocemos nuestra necesidad, que es el punto acá, de Él. Pero miren también este otro punto, reconociendo a los necesitados. O sea, nosotros reconocemos nuestra necesidad del Padre, pero reconociendo también, llamémoslo así, al hombre pobre, al necesitado, a la necesidad, que es el siguiente punto. O sea, es este punto, es el punto de esta letra. En el anterior veíamos humillarnos, sujetarnos, obedecer la Torá, ser bondadosos, ¿sí? O sea, ver con misericordia, que es lo que hemos recibido, ¿sí? Y en este caso estar atentos. Y al estar atento no hace referencia a que yo camino, ay, me encontré alguien con necesidad, no. Hace referencia a vivir atentos de quién está necesitado, ¿sí? De quién está necesitado. ¿Por qué? Porque el necesitado anhela o desea, ¿sí? Espera y cree en lo secreto, o sea, en silencio, ¿sí? La ayuda del benefactor. Por consiguiente, por medio de quién se manifiesta Yahweh también cuando ha sembrado vida, por medio de nosotros. Si el siervo aquí, el cervatillo siervo ya es grande, le puse cachos, tiene necesidad, o sea, tiene hambre, ¿por medio de quién se manifiesta Yahweh? De la planta, porque tiene vida. Y decía Bereshit, dio vida para vida. Dice Bereshit, ahorita lo volvemos a leer, para vida, o sea, todo es para vida. En Yahweh no hay muerte, en Yahweh hay vida. Entonces, digamos que nosotros somos esta plantica. Hemos recibido vida de Yahweh, nos humillamos y nos sujetamos humildes a su voluntad con amor y por amor, ¿sí? Somos bondadosos, nos enfocamos en crecer. Atentos a que el necesitado pueda venir y comer.
Porque cuando viene y come las semillas, ¿qué hacen? Si viene y come del fruto, se lleva una semilla que más adelante va a brotar. Si yo veo un necesitado y el Eterno me lo coloca, yo estoy atento de él, voy y le doy del fruto de lo que el Padre ha sembrado en mí, ¿qué se va a llevar? Una semilla, que lo más probable es que dé vida, si es buena tierra. Ya estamos conectando todo, ¿cierto? Entonces, de gracia recibimos, de gracia damos. Mateo 10, versículo 8 en el conciso B. Anótenla ahí si quieren, que es donde está de gracia recibimos, de gracia. Mateo capítulo 10, versículo 8 en el conciso B. O sea, si quieren escriban 8b. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que tenemos no lo hicimos nosotros. O sea, la planta no creció porque se le antojó, porque quiso, ¿no? Yo voy a hacer una planta. No, el árbol no. Porque primero hubo un proveedor, un dador de vida, que como lo dice la letra Resh, sopló vida. Un puntito ahí para ese siempre fue el motivo desde el principio. Por eso es que las dos primeras letras de la Torah es Bet y después sigue la Resh. Resh. Be, de La shit. Bet, la casa, pero ¿de qué sirve una casa si no hay vida? Si no hay vida. Tienes razón, sí. Entonces, ahí entra la Resh, como a nosotros permitir, dejarnos crear, porque fue el que nos dio vida, Exacto. y reconocerlo siempre. Y la Ujú. forma de reconocerlo es con los demás. Claro, así es, así es. Al final se los voy a decir. Se los voy a resumir. Apenas acá esta palabra. Ya se los voy a resumir. O no, de una vez se los voy a decir, miren. Son fértiles en Yahweh los que han recibido vida. Lo que tú acabas de decir. Primero, se me fue como lo dijiste. Ay, se me fue el orden como lo dijiste. La casa, sí. O sea, todo tiene el sentido. Y es para dar. Si yo recibo es para cumplir un propósito, una secuencia. ¿Sí? Un ciclo. Porque ese es el punto. Hay vida. Ese es el punto. Bueno, ya sigo. Pero porque no me desordeno. La siguiente letra es la Mem. Ahora sí, Carmel. Con M. Mem. ¿Qué se acuerdan de la Mem? Caos. ¿Sí? Pero la palabra aguas o agua. Agua o aguas. ¿Cuál es el número? 40. 40. Muy bien. Estamos juiciosos. Imperfección. ¿Sí? Miren esta definición. ¿Sí? Imperfección. ¿Sí? Si quieren anótenla ahí. Entonces anoten Mem. Su significado o la palabra base es agua. Y el número es 40. ¿Voy muy rápido? No, ahí está. Fuente de sabiduría. Entonces, lo que significa Mem es aguas. Mem. Aguas. Torah. Fuente de sabiduría, como decía Samuelito. Y miren esta palabra hermosa. Naciones. Y con la letra Mem vamos a comprender algo bien tremendo y bien especial. Miren, esto es hermoso. Esto es hermoso, miren este detalle. Entonces, cuando observamos la Mem normal del hebreo bíblico cuadrado que estamos aprendiendo, tiene una abertura, ¿verdad? La Mem Sofit sí es cuadradita cerrada. Pero la Mem tiene un espacio que simboliza la penetración de las aguas en mi alma, en mi ser, ¿sí? Por completo, para que las inunden. Y en este caso esas aguas son las que provienen del Eterno, la fuente de sabiduría, Torah, vida también. ¿Listo? ¿Sí me hice entender? Otra vez, entonces, la Mem normalita, no la Sofit, sino la Mem normalita tiene una abertura. Esa abertura simboliza la entrada o el paso para que el agua penetre en nuestro ser y nos inunde. O sea, ustedes han escuchado cuando dicen somos vasos de honra, ¿sí?
penetre. En este caso no es que el agua nosotros la tengamos así como un vaso, sino que penetra en nosotros y nos inunde, ¿sí? Y nos inunde. ¿Listo? Y esas aguas son la fuente de sabiduría o la sabiduría que proviene de Yahweh y la Torah en nosotros. Yeshua. Quien bebe de estas aguas nunca más tendrá sed. El que bebe de estas aguas nunca más tendrá sed. Y aquí quiero aportar unos detalles bien curiosos. O sea, estamos viendo la creación de la Eterno. Dime. La fuente de sabiduría. La fuente de sabiduría, la Torah en nosotros, o sea, inundando nuestro ser. Yeshua. Y miren este detalle. ¿Dónde más podemos ver la manifestación del Eterno sino en donde Él colocó vida? En lo que Él ordenó, o sea, toda la creación. Y miren estos datos. Cuando observamos referente al agua, a agua, ¿sí? Nos damos cuenta que el cuerpo del ser humano está compuesto en un 60% de agua, ¿sí? El cerebro se compone de 70% agua. ¿Sí? ¿Quieren anotarlo? ¿Sí? Listo, otra vez. ¿El hombre es 60? El hombre se compone, sí, el cuerpo del ser humano está compuesto de 60% agua. ¿Sí? La tierra también. Ya te digo, en la tierra, no, en la tierra ya te digo. El cerebro se compone de 70% agua. La sangre se compone de un 80% agua. 80. Yo me puse a mirar, yo dije, ¿será? No, entonces me botó los mismos resultados. Los pulmones se componen de un 90% agua. El agua está llena de oxígeno. Sí. Y mira ese detalle. Los pulmones. De un 90% de agua. Entonces nos damos cuenta que nosotros que tenemos vida, estamos casi todos compuestos de agua, ¿cierto? Y miren este detalle. Vamos a observar también la tierra, como le decía Danielito. Entonces, no, antes de la tierra, miren, los frutos. Los frutos, que son los que tienen semilla, están compuestos de un 91% de agua. 91% de agua. O sea, la semilla está rodeada de agua. Las semillas. Para conservarla también, ¿no? Para conservarla. Porque lo que conserva la vida es la Torah, la Yeshua, la sabiduría del Padre, lo que es el eterno como tal, el agua de vida. Es lo que conserva la vida. ¿Sí? El vientre de una madre en embarazo también está, ese sí no les digo el porcentaje, porque es solo agua, pero dependiendo la etapa de gestación en la que esté, es más o menos, ¿sí? Pero siempre es solo agua. ¿Y quién está por dentro? ¿Qué hay por dentro? Vida. Vida. Y ahora sí, vamos a observar la tierra. Entonces, la tierra, cerca del 70% de la superficie de la tierra es agua. Me refiero al planeta. Cerca del 70% de la superficie de la tierra es agua. Pero aparte de esto, hay más agua. En el aire, como decía Danielito, es oxígeno. En el vapor.
en las nubes, y dentro del mismo suelo, hidratando la tierra. Y dentro del mismo suelo. En realidad estamos rodeados de agua. Somos agua. ¿Sí? ¿Sí? Pero miren este otro detalle. Yo quiero invitarlos a Eclesiastés capítulo 1. Vamos a ver algo bien tremendo porque qué es lo que nos está simbolizando el agua dentro de lo que es fértil o la fertilidad, el ser fértil. Eclesiastés capítulo 1. Yo se los voy a leer. Vamos a leerlo hasta el versículo 7, perdón. Dice así, dice esta versión así, Eclesiastés capítulo 1, todo es vanidad. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana, con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene. Mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar donde se levanta. Un ciclo. ¿Sí? Un ciclo. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Ciclos. Ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. ¿Cómo? Solo el Eterno lo sabe. Pero si lo buscamos un significado así, una explicación, las nubes están cargadas de agua. Cuando hace sol y hay un lago o el río, incluso el mismo río, o el agua que ha caído en la tierra, se evapora, sube y vuelve y cae. Cuando llueve, el agua cae, corre. De los nacederos brota agua. La nube a veces va y se posa sobre las montañas y moja toda la tierra. De allí produce agua. Pero, ¿será que toda el agua sale de las nubes? ¿O el agua que brota de la tierra? Son cosas que solo el Eterno, y estudiando, podríamos encontrarlo. Todo es un ciclo constante. Y aunque el agua llega al mar, del nacedero nunca deja de salir. Es el orden del Eterno. El sol no deja de salir cada mañana, porque si dejara de salir, la tierra se quedaría quieta. Un ciclo constante, un giro constante, ¿verdad? Dice, y se oculta y se apresura a salir nuevamente. Un ciclo, un giro. Ahora veámoslo desde acá. La hierba nace por vida que Yahweh depositó en ella. Es fértil, genera vida en su semilla, pero da vida a aquel que la come. La semilla es transportada, llamémoslo así, en el ciclo natural, el ciclo de la vida que conocemos. El ciervo, dentro de lo que expulsa de sus heces, fertiliza la tierra para que vuelva y brote hierba. Produce vida para multiplicarse y produce vida para él. Porque si no hubiera hierba, ¿qué come? Se muere. ¿Cierto? Si la tierra se detiene, ¿habría vida por donde solo hay sol? El mismo sol, estando quieto, acaba con todo. Y por el otro lado que no hay sol, lo mismo. Todo es un ciclo constante, el ciclo de la vida. Por eso, en la fertilidad, en ser fértil, de lo que yo tengo doy. Y esto se lo explicaba a los muchachos el miércoles. Yo les decía, de lo que el Padre deposita en mí, yo entrego en ustedes, ¿sí? Porque ustedes le van a dar a mis hijos, y mis hijos tal vez le enseñen a sus hijos. Es como una carrera de relevos. A mí se me cumple el ciclo, un tiempo, pero siguen ellos, y de ahí en adelante sigue, cada vez aprendiendo más, cada vez generando más vida. Porque si Yahweh depositó vida en mí, y yo soy fértil, ¿qué tengo que darle a los demás?
vida. Con mis frutos y con lo que hay en mí. Miren esta pregunta. ¿Ustedes son conscientes qué depositó Yahweh en ustedes? ¿Sí se lo habían meditado así? Acá lo tengo anotado. ¿Quién es el dador de vida? ¿Yahweh? Dime. Es que ahorita que estabas ahí explicándonos sobre el tablero, la semilla brota, da su fruto y se lo come el animalito. El animalito de comer su fruto, ese fruto, si el animalito es hembra, estaría llevando si está embarazada, lleva Sí. vida dentro del animalito. Así es. Y cuando el animalito lo deposita, está creando vida porque está sembrando otra semilla. Es como un ciclo sin fin, pero es un ciclo repetitivo de vida. De vida. Para que haya vida hay fertilidad. Somos fértiles. El ser fértil. ¿Sí? Por consiguiente, miren esto, vuelvo y pregunto. ¿Quién es el dador de vida? Yahweh. ¿Quién me dio vida? ¿Y qué puso en mí? Vida. Ya se los voy a explicar mejor. Ya, ahí, tenía que mirar acá. ¿Listo? Porque nada es nuevo debajo del sol, todo es lo mismo. Y miren este otro detalle. Dice Jeremías 17:8. Serán como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. ¿Por qué? Porque nunca deja de fluir. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto, porque está pegado a la fuente del agua que fluye. Está conectado al ciclo de vida, al ciclo que fluye, al orden que Yahweh estableció desde un principio. Por eso nunca deja de dar fruto, y si nunca deja de dar fruto, nunca deja de dar semilla. Es fértil. Nunca la vida se sigue propagando. El ciclo sigue. ¿Listo? Y miremos este otro punto. Literalmente, cuando observamos el número 40 hace referencia a un ciclo repetitivo. O nos indica, o hace referencia a ciclos repetitivos. Entonces, si Yahweh me dio vida, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, debo dar vida. Si Yahweh me coloca cosas en las manos, ¿qué tengo que hacer yo? Dar. ¿Por qué? Bueno, no, todavía no. Ya voy a seguir. Sigue la letra Lamet. Porque hay unos puntitos. Sí, dime. Porque si me se hablaba del espacio de la meta. Uh-huh. Por ejemplo, un vaso también solo tiene un hueco, ¿cierto? Para recibir agua. Así es. Y no dejar que esa agua esté ahí, sino también ese mismo depositarla para depositar en otros vasos. Así es. Que también es la otra definición, que es naciones. Exacto, sí, gracias. Se me había pasado. El otro punto es naciones, porque ¿quiénes están en las naciones? Israel. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Transmitir de lo que hemos recibido. Vida. Gracias, hijo. Mira, se me ha pasado. Debe ser que lo tengo aquí más abajo. ¿Por qué? Porque dice, en esta parte es importante. Ezequiel 37 dice, no dice, haz que los huesos secos retornen. No. Dice el Eterno a Ezequiel, hijo de hombre, ¿pueden estos huesos secos vivir? O sea, Efraín tiene que volver a la vida. ¿Qué recibimos nosotros? Vida. ¿Qué tenemos que dar? Vida. ¿A qué? A las naciones. A Efraín disperso en las naciones. ¿Sí? Gracias, hijo, por acordarme. ¿Sí? ¿Otro punto? Sí. La Torá. Yeshua es la Torá, esas aguas. Uh-huh. Y solo hubo vida hasta el tercer día, que fue la semilla de Así las es. plantas. Fue el tercer día. Y lo del 40 también es un proceso de formación por ejemplo, son 40 semanas en el vientre. Así es. Como en medio de las aguas. En medio de las aguas. Pues son 40 días que tuvieron los siervos Yeshua antes de iniciar el ministerio.
¿sí? Es un ciclo, pero el comienzo de algo nuevo. Tengámoslo presente, muy bien. También significa lo anterior, ¿no? Comienzo. Un comienzo, así es. Entonces, es bien hermoso, ¿sí? Y lo más importante, que nunca dejan de, después de eso, como lo leíamos ahorita aquí, en Jeremías, ya lo leí. ¿Jeremías era? Jeremías 17. Nunca deja de dar fruto. Cuando nos arraigamos a las aguas junto al arroyo, nunca dejamos de dar, porque en el eterno la vida es constante. Y nos arraigamos a ese ciclo, a esa vida, asimismo nosotros somos constantes, recibiendo y dando, recibiendo y dando. Vamos con la siguiente letra, que es la Lamet, y es la última, ya para terminar aquí. ¿Qué se acuerdan de Lamet? De la letra Lamet. Vara, sí, ¿qué más? Sí. La palabra. Aprender, enseñar, Callao. Agujada es la palabra. Ah, aguijón. Aguijón. También. La agujada o el aguijón es parte del arado. Lo que va abriendo, lo que va rompiendo. ¿Sí? La parte fuerte que va rompiendo el piso. ¿Sí? Corrección. Entonces, ahí es donde va. Ahí sí la definición, el número es 30 y la definición es vara, como lo habían dicho ustedes. Vara. Aguijón. Miren este otro punto acá. Dirección. Corrección. Y dos palabras claves que necesitamos ver. Control y autoridad. Muy bien. Control y autoridad. ¿Listo? También es símbolo de enseñanza y propósito. Y se expresa literalmente así, por el aprendizaje del hombre y la enseñanza. O sea, aprendo para dar. También simboliza propósito y transición. Y miremos este detalle. Como les decía, el aguijón o la agujada hace parte del arado. No cumple su función si no tiene una yunta con un yugo y alguien que lo dirija. De nada sirve si no existen esos dos. Para que la fuerza que va adelante vaya jalándola. Y nuestro Padre dándonos la dirección. Para cumplir un propósito, pero también es una transición. O sea, un proceso. Todo tiene un proceso. Para corregir, ¿sí? Para labrar y, digámoslo así, preparar un terreno, pero algo bien importante, para tener control. Control. El tener control, o que Yahweh nos haya dado espíritu de dominio propio, no es solamente porque por lo general siempre se basa, no, ante el pecado, por ejemplo, ante el área sexual, o va mucho más profundo, ¿sí? Y eso yo creo que lo vamos a ver ahorita en la tarde porque ya no alcanza para poder terminar. Entonces, ya, acá voy a reunirles. Entonces, ese control nos lleva al dominio completo de Yahweh en nuestras vidas en todas las áreas. Porque ¿qué pasa si Yahweh no domina por completo en el girar de la tierra?
puede empezar a generarse cosas que no son. Pero todo en el ciclo de la creación obedece a Yahweh. Los únicos que no obedecemos a Yahweh somos nosotros, el ser humano, ¿sí? ¿Qué pasa si la planta dice, no, no quiero salir así? Mejor dicen por ahí, mejor me voy a volver un árbol. Sí, ¿no? Sí, no tiene sentido. O decir, no voy a crecer porque para que me como un cervatillo, un ciervo, ¿para qué crezco? Pues se muere. Si hay algo que nosotros impedimos, si por ejemplo hay un árbol, ¿sí? Pero el árbol dice, voy a dar muchísimo fruto, por ejemplo, si pudiera hacerlo, voy a dar muchísimo fruto, y no hay suficientes animales para que coman, cae fruta al piso, se pudre y ¿qué llegan? Plagas. Enferman el árbol y el control en nosotros es la plena alineación a la voluntad del Padre, en lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. ¿Sí? Por consiguiente, vamos a juntarlos para saber qué es fertilidad, o fértil, para saber qué es fértil. Y si yo soy fértil, dice, humillados para acercarnos a Yahweh por medio de Yeshua, o sea, reconociendo a Yeshua, ¿sí? Aprendiendo Torah y siendo bondadosos. O sea, bondadosos es la muestra de que realmente estoy aprendiendo Torah. No solo por conocimiento, sino porque la aprendo, la entiendo y la ejecuto. ¿Sí? Siendo bondadosos. Teniendo siempre que la vida, teniendo siempre presente, sí, teniendo siempre presente, me da como una palabra, teniendo siempre presente que la vida proviene de Yahweh. Y si tenemos vida, es por gracia y misericordia, que no merecemos nada. Para estar atentos a la necesidad como Yahweh estuvo atento de nuestra necesidad, pues esperan ver el favor de Yahweh pero en mí está si quiero transmitir vida conforme a su voluntad. Pues todo es un ciclo constante pues todo es un ciclo constante. Ahí me perdí. Ya. Para vida
Teniendo siempre el control. Teniendo siempre el control y la dirección de Yahweh en mi vida. Para eso es el Ruach. ¿Sí nos damos cuenta? Porque miren, si Yahweh depositó en nosotros vida, donde lleguemos las cosas tienen que ser iguales. No. Si soy consciente que por mi accionar, mi hablar, sale de lo que yo he recibido, ¿qué tiene que pasar? Ser consciente es que no puedo hablar cualquier cosa, ahí va el control de Yahweh en mi vida. No puedo accionar de cualquier manera, porque las personas que están a mi lado, yo les decía a los muchachos que día, están atentos, esperando a su proveedor, al benefactor. ¿Y por medio de quién lo ven? De nosotros, para darles a ellos vida. ¿Sí? Un ciclo constante en el diario vivir. Ahora vamos a introducirlo dentro de la parte material, finanzas o economía, que es solo un área, porque esto es para todo, absolutamente toda la vida. Lo que el Paz nos enseñaba el domingo pasado, por eso no cualquiera como que le ponen manos y no se deja uno tocar de cualquiera tampoco, ni poner manos, porque en Yahweh todo tiene que ser para vida y todo es para vida. Si nosotros nos conectamos a ese ciclo constante, Yahweh me da. Pero si lo pensamos en las cosas materiales, ¿yo para qué quiero tantas riquezas? Entonces, con esta pregunta los dejo, ¿sí? ¿Para qué quiero riquezas? ¿Para qué quiero cosas? ¿Para mí? ¿O quiero alinearme a la voluntad del Padre? Entonces, con esta pregunta, con este interrogante, vamos a culminar esta enseñanza y en la enseñanza de la tarde seguimos con la segunda parte. El Eterno les bendiga.